Cierre sus ojos tantito y dígale: Padre, gracias por tu presencia en nuestros corazones, gracias por tu palabra, gracias, Señor Jesús, por este tiempo de adoración, de alabanza. Señor, eres el único digno de recibir gloria y honra, Padre, de nuestras vidas. Tú eres el único, Señor, que da vida. Tú eres el dador de vida en nuestros corazones. Tú eres nuestra luz, nuestro amparo, nuestra fortaleza, y dice tu palabra, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así es que hoy, Señor, llénanos de tu conocimiento, de tu presencia. Hoy dile: pongo mi corazón, Señor. Dísele al Señor: pongo mi corazón en tu altar. Dile: Señor, tócalo, Padre. Dile: Señor, trae sobre mí esa sensibilidad en mi corazón en este momento, de poder escuchar tu palabra y hacer lo que tú quieres que yo haga, Padre. Dile: mi cuerpo es tuyo, Señor. Dile: mi vida es tuya. Dile: tú nunca me vas a avergonzar, Señor. Pero yo hoy quiero, dile al Señor, que todo lo que hay en mí, todo lo que haya de peso en mi corazón, dile: hoy te lo entrego, Señor. Dile: hazme libre hoy. Trae libertad en mi vida, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta administración quiero que sepa que estuve en un momento, a lo mejor no era el lugar donde yo estaba preparándola el más adecuado, había mucho ruido. Sin embargo, Dios empezó a hablarme allí en ese momento. Incluso mi esposa me dijo: oye, pues vete a otra parte, dice, para que no haya tanto ruido. Le digo: ¿sabes qué? No sé ni de qué me habla, o sea, no estaba oyendo nada del ruido de lo que estaba pasando, porque Dios me estaba hablando en esto. Y quiero que sepas que cuando yo inicio en el cristianismo, tenía yo 16 años aproximadamente. Conozco del Señor Jesucristo a través de mis padres. Mi papá y mi mamá habíamos perdido, ellos un hijo, yo un hermano. Y la verdad, eso trajo mucha unidad a la familia. El simple hecho de ver en mis papás una paz en su corazón, de que a pesar de que murió uno de sus hijos, ellos ya estaban siendo ministrados por la paz de Dios. Yo empiezo a conocer del Señor a partir de allí, recibo a Cristo en mi corazón. Y yo creo que nos pasa, o a lo mejor a muchos les ha pasado lo mismo que a todos nos pasa. Nunca te imaginas una vida de cristianismo, nunca te imaginas qué es lo que sigue adelante, hacia dónde me va a llevar el Señor, qué es el siguiente paso, a dónde voy a ir, qué voy a hacer. Y tal vez lo que menos nos pudieran hablar es que haya una guerra espiritual. Es lo que menos pensamos. Yo creo que lo primero que podemos entender, y ya conociendo al Señor, es que Él ministra a cada uno de los que nos acercamos a sus pies como a una oveja perdida. Somos como ovejitas. En una de ellas, cuando Jesús entra en una aflicción en su corazón porque murió su primo, Juan el Bautista, le habían cortado la cabeza, dice que él se retiró al desierto a orar, y cuando él sale de ese momento, algunas traducciones dicen salió de la barca, pero realmente él estaba orando. No hay una palabra concreta, pero dice salió. En ese momento dice que vio a la multitud y dice que los vio como ovejas que no tienen pastor. Una de las cosas que a mí me empiezan a enseñar de primer entrada fue la historia de Job, y no me pusieron a leerla. Hubo un primo mío y un amigo de él que trabajaban en un taller y empezaron a platicármela, y esa se me quedó grabada, la historia de Job. Pero nunca me hablaron de tener luchas espirituales, de que ver algo de lo que hoy quiere Dios mostrarnos. A veces para nosotros es un aprendizaje de saber que Dios me trata como a una oveja que no tiene pastor. Pero ahí es el corazón de Dios hacia nosotros. Y por eso yo puse no sé si mi hijo tenga o se pueda poner yo le puse ovejas
o guerreros. O también puse ovejas y guerreros. O somos ovejas y guerreros o somos ovejas o guerreros. ¿Qué eres tú? ¿Oveja o guerrero? Quiero que me acompañes a este versículo, viene en Judas, capítulo 1. Judas es uno de los cartas que rara vez se ha leído. A lo mejor algunos no saben que Judas escribió. No es Judas Iscariote, es otro Judas. Y esta palabra que dice en el capítulo 1, quiero que me acompañes al versículo 6. Judas capítulo 1, verso 6. Si lo tiene, diga amén. ¿Lo tiene? Léalo junto conmigo. ¿Qué dice? Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que ¿qué? Abandonaron su propia morada. ¿Qué dice? Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Vuélvalo a leer conmigo y léalo un poquito más detenido, con más fuerza en su voz. Léalo conmigo. ¿Qué dice? A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Hay mucha gente que dice que realmente el diablo no está entre nosotros, pero el diablo está en oscuridad. Hay unos que dicen que está allá atado en los fosos, porque así lo dice la palabra, pero en pozos, porque en Apocalipsis dice que se abren los sellos y salieron los demonios. Pero recuerde que el diablo tiene una característica, porque realmente el diablo aquí, esta escritura me dice que han sido puestos bajo oscuridad o bajo tinieblas. Y este es el punto que a mí me llama mucho la atención, de saber si es realmente tinieblas en qué aspecto. Déjeme le digo algo. En una ocasión, mi esposa y yo empezamos a tener un grupo en casa. Eran puros matrimonios jóvenes. Nosotros teníamos a nuestros hijos chiquitos. Y muchos matrimonios me decían: pastor, es que no podemos ir a su reunión porque tengo niños chiquitos. Y yo le decía: pues yo también tengo niños chiquitos. Los invitábamos a nuestra casa. Llegaban a la casa y la verdad, pues lo que tiraran ellos, ya mis hijos ya lo habían tirado. Lo que pudieran quebrar ellos, ya mis hijos ya lo habían quebrado. Así es que pues para mí no había ningún problema. Y nos acostumbramos a tener una reunión en medio de niños con pañales. De repente pasaba uno hecho popó y todos olíamos la popó del niño, porque pues todos éramos matrimonios jóvenes, pero no había ningún problema. El punto es que desde allí yo tuve una relación muy bonita, mi esposa y yo, con un matrimonio. Tuvimos esa relación que nos hicimos muy amigos. Y muchos años después, nuestros hijos ya estaban grandes, en secundaria. Muchos años después hubo un malentendido en cuestiones laborales con ese matrimonio, pero con la mujer. Ella estaba como secretaria y yo estaba como director, y hubo un malentendido. De esas veces que dices: ya no sé si hablar. Éramos muy amigos, pero si yo decía que sí, ella me echaba porque yo decía que sí. Y bueno, si decía que no, me echaba porque decía que no. Y si me quedaba callado, me echaba porque me quedaba callado. Y entonces yo ya no hallaba qué hacer, platicar con ella, no aceptaba muchas cosas, y estaba en nuestro discipulado. Por años había estado en nuestro discipulado. Y entonces yo le dije a mi esposa: habla con ella. Habló con ella y no se arregló nada, pero algo que me quedó muy grabado es que mi esposa le dijo: mira, dijo, no hay un problema porque mi esposo no es así como tú dices. Dice: lo único que sé es que hay tinieblas allí.
Finalmente ella se cambió de discipulado, se fue con otro pastor, duró un año allá y al cabo de ese año, cuando regresa después de ese año, vuelve con nosotros nuevamente al discipulado de nosotros y hasta la fecha ahora somos muy amigos. Y nos recordamos de esos momentos de tinieblas que hubo. Porque el diablo mete tinieblas entre personas. Hay malos entendidos. Hay formas que en muchas ocasiones cualquier cosa que la otra persona dice, uff, no, ya. Sí. No, sí, mira, ¿viste lo que? No, y hay tinieblas. Y hay tinieblas. Y aquí es donde quiero que veas en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4. ¿Qué punto, a qué grado me lleva el que haya tinieblas en el corazón de un cristiano, de un hijo de Dios? La Biblia dice que el diablo no me puede tocar. ¿Estás aquí? ¿El diablo no te puede? Porque el que fue engendrado por Dios, Jesucristo, dice, le guarda y el maligno no le toca. Repite conmigo, el maligno no me puede tocar. ¿Estamos claros en eso? ¿El maligno qué? Ok, en eso es suficiente que tú y yo lo creamos. La palabra de Dios dice, el diablo no te puede tocar. Ojo, a Jesús no lo tocó. Pero cuando estaba en el desierto, 40 días y 40 noches, ayunando, dice que el diablo le habló. ¿Cuándo? Cuando sintió hambre. Y le dijo, si tienes hambre, convierte esas piezas. ¿El diablo qué? Le tentó. La Biblia dice que salió para tentarle. En el Padre Nuestro dice la Escritura que nosotros, al final dice, líbranos del mal. Quiere decir que también dice, no nos dejes caer en tentación, sino líbranos del mal. El diablo está. Tal vez yo no haya creído en mi vida al momento de ser hijo de Dios, de recibir a Cristo en mi corazón. Nunca creí que yo iba a tener una lucha espiritual. Nunca pensé que en mi vida iban a suceder problemas espiritualmente hablando. Una guerra contra el diablo, ¿qué es eso? ¿Verdad? Si soy una ovejita apenas estoy recibiendo. Pero si bien a lo mejor no es cierto que yo lo haya sentido una lucha espiritual, el diablo sí inició una. Porque no es tan fácil para el diablo dejar ver a una persona en Cristo ir creciendo y decir, oye, espérame, si tú eras de los míos. Él va a tener que tratar de luchar. Y ahí es donde dice la palabra en esta escritura, 2 de Pedro, capítulo 2, verso 4, léalo conmigo. Dice, porque si Dios no perdonó a ¿quiénes? Sino que arrojándolos al infierno, los entregó ¿a qué? Prisiones de oscuridad, reservados, para ser reservados al juicio de Dios. Quiere decir que aún allí, cuando el enemigo es atado, no solamente es para el día del juicio, sino que hay tinieblas que el enemigo pone. Hay tinieblas que son envueltas cuando en mi vida hay algo que a lo mejor yo puedo entender, el diablo no me puede tocar. Y eso debo de tener claridad. Dice la Escritura, Colosenses 1, Colosenses capítulo 1, y vamos a leer el versículo 9. Colosenses 1, 9. A veces pensamos que nos pasan cosas de alguna manera porque estamos haciendo algo mal. Pero yo ya no estoy bajo la ley. Cristo ya me liberó de la ley. Ahora vivo por gracia. Su Hijo me salva y me cuida. Soy cubierto con la sangre de Cristo. Amén. Colosenses capítulo 1, verso 9, dice la Escritura, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, dice Pablo, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis, ¿qué?
de su voluntad en toda y inteligencia ¿qué? Espiritual. Verso 10. Para que andéis, para que caminéis como es digno del Señor. ¿Qué más dice? Agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Y vuelve a decir, creciendo en el conocimiento de Dios. Verso 11. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Verso 12. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo ¿qué? Aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Verso 13, fíjese bien lo que dice el verso 13. El cual, otra vez, ¿el cual qué? ¿De qué? ¿Y qué más dice? Quiere decir que yo estoy libre de ya muchas cosas. Yo pensé que te ibas a emocionar. Si yo puedo entender que yo he recibido esta escritura que dice, me ha librado de la potestad de las tinieblas, quiere decir que aún ni las tinieblas tienen potestad sobre nuestra vida. No tienen poder. Necesitamos comprender que esto dice, pero si yo me leo nuevamente desde el 9 al 13, dice que me ha dado más para tener conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual. Me dice que me ha dado muchas cosas para yo poder ser, ¿qué? ¿Para qué la necesito todo eso? Si no tengo guerra contra el enemigo, o si no tuviera guerra contra el enemigo. Pero entonces me está diciendo que me ha dado todo eso para tener más conocimiento de Jesucristo, para vivir más apegado a la voluntad de Dios, para conocer más de su poder y saber lo que Dios tiene preparado para mí. Yo puedo decir, bueno, entonces dámele, Señor. Sí, te lo voy a entregar, pero hay una lucha, porque ahí dice, Él me ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Estamos aquí? Fíjese bien lo que dice la escritura. Vamos a leer dos proverbios. Proverbios capítulo 20 y Proverbios capítulo 16. Vamos a leer el 20-27. Proverbios 20, verso 27. Proverbios capítulo 20, verso 27. Diga amén. Diga amén el dormido. 20-27. Dice la palabra, lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual, dice que la lámpara escudriña lo más profundo de él. Hay áreas en nuestro corazón que Dios puede decir, hey, aquí hay un poquito de tinieblas. Hay áreas en mi vida que puede decir el Señor que Él es el que escudriña, porque dice que Él escudriña. La lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Y aquí no dice Espíritu Santo, dice Espíritu del hombre. Quiere decir que muchas veces nosotros mismos sabemos en lo más profundo de mi corazón que hay algo que no está bien, que hay algo que a Dios no le agrada, que hay algo que a Dios no le gusta. No necesita venir el pastor a decírmelo. No necesita a alguien que me lo diga, un maestro, un profeta. No, hay algo en mi corazón, en lo profundo, que mi corazón dice, no está bien. Capítulo 16, verso 18. Proverbio 16, verso 18. Dice la palabra. Apréndase de memoria este versículo. ¿Qué dice? Y antes de la caída, quiere decir que si yo me caigo, no me caigo porque no vi. ¿Qué significaría este tropiezo? Este tropiezo, según este versículo. ¿Qué significaría para mí si me caigo aquí y me tropecé? ¿Qué significaría según este versículo?
soberbia, altivez, orgullo. Antes de la caída, ¿está qué? La altivez de espíritu, el orgullo. En otras palabras, si tú ves a una persona caída, no físicamente, sino moralmente, es porque esa persona tenía un ego muy alto. Si hay una persona que tiene el ego muy alto, dice la palabra, antes de la caída está la altivez de espíritu. Creo que aquí voy a poner ya un ejemplo para ir aterrizando en lo que quiero que hablemos. Acompáñame, por favor, a Lucas capítulo 22. Es una historia que muchos conocemos. Pero Lucas capítulo 22, y ahorita te digo el versículo. Lucas capítulo 22. Y dice la escritura, verso 14. ¿Lo tiene? Dice la palabra, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Tomó el pan, dio gracias, lo partió, les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, dice la palabra, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Versículo 21, mas he aquí, la mano del que me entrega, ¿está dónde? Conmigo en la mesa. Dice, la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Verso 23. Entonces, ¿qué dice? ¿Quién sería el que había de hacer esto? Voltea para acá. Llega un momento donde Jesús está diciendo, uno de ustedes me va a entregar. Jesús sabía quién era. Judas sabía quién era. Y había tinieblas allí en su corazón. Jesús sabía. Y otro evangelista dice que Juan, el evangelio de Juan le dice, ¿quién es, Señor? Y dice, al que le di el pan mojado. Obviamente Jesús se lo dijo a Juan, no lo dijo enfrente de todos. Todos estaban discutiendo algo. Simplemente Juan supo, porque quien le dio el pan mojado fue a Judas Iscariote. Pero dice bien el versículo 24. Después de esta consternación de que alguien le iba a entregar, ¿qué dice el verso 24? Hubo también entre ellos una ¿qué? Disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Hasta ahí vamos a leer. Quiero que vea una de las cosas que hay en el corazón de muchos. Cuando uno va conociendo la palabra, cuando uno va creciendo espiritualmente, cuando deja de ser oveja, uno llega a un momento de ser ahora un guerrero. ¿Por qué? Porque ya sé que hay una guerra contra el poder de las tinieblas. Cristo me ha librado del poder de las tinieblas. Pero fíjese bien,
hay una disputa aquí de quién sería quién. ¿Quién sería qué? ¿Quién sería qué? El mayor. ¿Qué dijimos que había antes de la caída? Altivez de espíritu. Yo me imagino que allí, entre todos los discípulos, pensando en que Judas fue a comprar algo, porque era encargado así, Jesús le pedía a veces cosas así, empezaron a haber entre ellos una disputa. ¿Quién es el mayor? ¿Quién es el mayor? Ya hay altivez, ya hay orgullo. ¿Quién es el mejor? ¿Usted quién consideraría de todos los apóstoles, quién se creería que fuera el mayor? Así. ¿Quién sería el mayor a simple vista? No que los conozca, simplemente a simple vista. Caminó sobre las aguas. Dijo que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón. Él fue el que dijo en la enramada, cuando en el monte de la transfiguración, él fue el que dijo, oye, Jesús, está muy padre aquí, mire. Vamos a hacer unas casitas, una para ti, una para Elías y otra para Moisés. Pedro figura en muchas cosas. Yo creo que aquí alguien que se sentía no por la votación de los demás, en una cierta forma de ser el mayor, era Pedro. Déjame te digo por qué. Porque yo pienso que era Pedro. No es que ahí lo dice. Porque déjame te digo algo. Una vez que Jesús oraron, Jesús les dice, antes, meses atrás, Jesús los había mandado a evangelizar de dos en dos. Y les dice, no lleven alforja, no lleven comida, no lleven pan, no lleven nada. A la casa que lleguen, declaren paz y si no le reciben, sacúdense el polvo. Pero les dije, no lleven nada. Pero aquí Jesús les dice, ahora sí, lo que tengan, agárrenlo. Ya no voy a estar con ustedes. Van por su cuenta. Estaban en el Getsemaní y cuando dice la Escritura que viene Judas Iscariote y lo entrega con un beso, Jesús le dice, ¿al Hijo del Hombre le entregas con un beso? Dice que lo quisieron agarrar y cayeron. Se fueron para atrás todos los que lo quisieron agarrar. A la segunda que se levantan, Pedro agarra una espada y no fue por miedo. Pedro agarró una espada y le cortó la oreja al hijo, a Malco, el hijo del sumo sacerdote. Y no lo hizo por miedo. Pedro no actuó con miedo. Pedro actuó diciendo, para que vean quién es el mayor. Y agarró y cortó oreja. Y entonces dices tú, ¿cómo que Pedro hizo eso? Bueno, había algo en su corazón que no estaba correctamente. Y Dios ya se lo había dicho. Jesús le dijo, cuando Pedro le dijo, Señor, yo contigo hasta la muerte, Jesús le dijo, Pedro. Dijo, Pedro, dice, el diablo ha pedido para zarandearte, le dijo. Fíjate bien lo que está diciendo. Jesús ya no les dice, no vayan con alforja, no, dice, agarren lo que tengan. ¿Por qué? Porque sabía que iba a haber un momento en que todos lo iban a abandonar, iban a estarlos buscando a lo mejor a ellos para agarrarlos y también hacerles algo. Y en ese momento Pedro sabía, no, Señor, yo contigo hasta la muerte, hasta que Jesús se lo demuestra. Y llega un momento donde Pedro se da cuenta
y lo niega y maldice a los que, y dice no, oye el gallo, y sucede lo que Jesús le dijo: yo he orado por ti para que tu fe no caiga. Antes de la altivez, antes de la caída, está la altivez. Ahí lo veo en Pedro. ¿Qué había en el corazón de Pedro? Orgullo, altivez, yo soy mejor. Y entonces vuelvo a lo mismo de antes. ¿Por qué puedo entonces ahora comprender que en el corazón de una persona el diablo no te puede tocar, pero hay áreas en nuestra vida de pecado que son envueltas por tinieblas? Hay áreas de pecado en mi corazón que son envueltas por tinieblas. ¿Y sabes quién tiene el poder en las tinieblas? Porque no es Dios, es el enemigo el que tiene el poder en las tinieblas. Fue el enemigo el que no podía yo entablar una relación con una amiga nuestra simplemente porque si decía sí estaba mal, si decía no estaba mal, si no decía nada estaba mal. ¿Sabes cuántos jóvenes hay ahorita envueltos en tantas situaciones? Por eso les pedí que se quedaran jóvenes. Porque hay muchas cosas envueltas en sus pensamientos. Hay muchas cosas que el enemigo simplemente está teniendo esa lucha. O eres oveja o eres guerrero. Dice la palabra: yo no tengo lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad. Y dice la palabra que hay algo que Dios me ha dicho que yo ponga: el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el castado del evangelio, el escudo de la fe, la espada, que es la palabra, y el yelmo de salvación. Aquí es la lucha. Aquí es donde, mira, ¿ya viste lo que hizo? Ya, no, mira, es que siempre que hago eso, hasta me ha tocado. No, esa palabra es para mí, pastor. ¿Cuántos se me han acercado aquí? De repente me dice: es que la palabra era para mí. Pues, mi hijo, no la creí yo para dártela a ti. Yo la di porque Dios me la entregó para dárselo a muchos. Porque eso es una batalla. Siempre en la mente, siempre hay una situación, siempre hay algo que aquí hay en mi corazón. Te voy a decir esto nada más con otro ejemplo más. Hechos capítulo 8. A lo mejor no está ahí en tus anotaciones. Pero dice esta palabra de Hechos 8, me habla de Felipe. Fue a compartir en Samaria. Había un hombre en Samaria que practicaba la magia. Él se llamaba Simón. Y dice la escritura que cuando los discípulos Pedro y Juan supieron que en Samaria había habido gente que estaba creyendo, ellos visitaron esa iglesia de Felipe y empezaron a orar por ellos, y vio que muchos recibían el Espíritu Santo. Y este Simón dice que él vio que cuando los apóstoles oraban por ellos, se les daba ese poder. Él dijo: yo quiero ese, ¿y cuánto me cuesta? Era un hombre, Felipe, que había estado en la iglesia. Fíjate bien, era un hombre que había estado ¿dónde? ¿Sí estás aquí? ¿Había dónde estado?
en la iglesia, veía los milagros, veía todas sanidades, veía que los discípulos predicaban, él estaba allí, pero cuando llegan dos apóstoles, Juan y Pedro, y se les ponen las manos y ellos reciben el Espíritu Santo, él dijo, denme también a mí este poder. Y dijo, ¿cuánto me cuesta? Dice el versículo 19. Dice que Simón dijo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Verso 20. Léalo junto conmigo. ¿Qué dice el 20? Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. ¿Por qué qué? ¿Has qué? ¿Has qué? Pensado que el don de Dios, dice verso 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Por qué? Tu corazón. No le dice tu cabeza, no le dice tu corazón, no es recto delante de Dios. Verso 22, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. El pensamiento del corazón no es haber dado dinero. El pensamiento del corazón es lo que escudriña lo profundo. Es el pecado que estaba viendo. ¿Para qué quería ese poder? Él había sido mago antes. Toda la gente le aplaudía y creían que era el poder de Dios. Él quería fama. Eso era el pensamiento de su corazón. Y ahí le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Voy a pedirle el teclado. Hay cosas que quiero que vayamos terminando en esto. No te distraigas, sigue acá conmigo. Gente que, como Felipe, puede estar en la iglesia, puede hacer todas las actividades que podemos hacer en la iglesia, pero que haya algo en tu corazón que tienes ahí oculto. Llega un momento donde esa situación va a salir al descubierto. Y muchos lo van a notar. Y allí es donde yo le he pedido al Señor, cuando me convierto al cristianismo, yo empecé a trabajar con jóvenes, empecé a ser líder de jóvenes, me iba muy bien, trabajaba y estudiaba. Al final de mi carrera conozco a mi esposa. Al final de mi carrera, como a los 20 años, nos conocimos. Procuré no lastimar su corazón y no lastimar el mío. Ya lo he contado en otras ocasiones. Fui con mi suegro antes de hablar con ella. Le dije, oiga, fui a su casa. Estaba esperando que mi esposa, mi futura esposa, se fuera con mi cuñado. Llegué a su casa y le digo, quiero hablar con usted. Y hablé con mis suegros. Todavía no eran mis suegros. Ya partieron con el Señor los dos. Y entonces yo entiendo que fui guiado después de ese momento por el Espíritu Santo hasta casarnos, tener nuestros hijos, llegar a una época donde estaba muy feliz en la iglesia, contento. Me ponían a predicar el pastor Isidro, ahora sí mi cuñado, me ponía a predicar. Pero cuando parte Isidro con el Señor, de estar en un lugar acá arriba, de repente estaba abajo.
pero no mi corazón. Mi familia es testigo. Ya no me involucraban en ningún aspecto en la iglesia. Hubo un momento que le dije a mi esposa: "Ay, ya no sé ni qué voy a la iglesia". Y le digo: "No hago nada", le digo. Llegó un momento donde le dije: "¿Sabes qué? Vamos a hablar con la hermana Jane, una profeta que ya partió con el Señor también". Yo le iba a decir: "Pastora, me quiero jubilar". Tenía como 40 años, 40 y tantos años. No hacía nada, me sentía viejo. Y cuando llegamos a su iglesia, ella tenía 87 años, 89 años, y andaba para arriba y para abajo, sirviendo a la gente. Todavía manejaba en Estados Unidos. Y andaba, me dijo: "¿Quieres que yo vaya por ti al hotel?". No, le digo: "Yo voy". La señora ya grande. Y cuando la vi dije yo: "¿Cómo me voy a jubilar? Si ya tiene casi 90 años y mira cómo anda sirviendo al Señor". Pero hay luchas en el corazón. Regresé a Saltillo y dije: "Ponte a trabajar". Todas esas cosas que a lo mejor la gente veía en mí o yo veía en ellos eran tinieblas. ¿Por qué? Porque a lo mejor no estaba pasando nada, simplemente era mi pensamiento. Pero finalmente Dios me dio una palabra y me dijo: "Tú no vas a salir en la foto, no te preocupes. Tú no vas a salir en la foto". ¿Cuánta gente quiere salir en la foto? ¿Cuántos quieren salir en la foto? Yo le doy el micrófono ahorita. ¿Cuántos quieren salir? Dije: "Señor, si no es por predicar o no predicar". Nunca mi esposa y yo dejamos de tener discipulado, nunca dejamos de hacer actividades para la iglesia, siempre apoyando al pastor. Nos mandaron hasta el último servicio, el de las 5, no importaba, yo les decía: "Qué padre, es el mejor". Y mira, una bendición que teníamos, porque nunca mi corazón puso una altivez, procurando decirle al Señor: "Señor, no quiero tener en mi corazón tinieblas. No quiero ver si la gente lo que hace está bien o está mal". Y eso es lo que debemos nosotros siempre de pensar. No está bien no es que esté bien o está mal lo que estás haciendo. ¿Es sabio lo que estás haciendo? ¿Va de acuerdo a la sabiduría de Dios? ¿Va de acuerdo a la inteligencia de Dios? ¿Va de acuerdo al conocimiento de Jesucristo? Si es así, no va a haber tinieblas. Y allí es donde yo he comprendido que las cosas que hay en nuestro corazón tienen que ser abiertas delante de Dios. Porque cuando hay un pecado en tu corazón que tú no has confesado, hay tinieblas, y el que tiene autoridad sobre las tinieblas no es Dios, es el diablo. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y vamos a leer el versículo 1. Ahorita te doy el versículo. Pablo le escribe a los corintios y les dice desde el versículo 23: "He recibido del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan". Fíjate bien lo que dice el versículo 22. O vamos a leer desde el 20, ¿les parece? "Cuando pues te reúnes con otros, os reunís vosotros", dice, "esto no es comer la cena del Señor". Dice, "porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Uno tiene hambre", ¿y qué dice? El otro se embriaga. Verso 22. "Pues qué,
¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? Dice, ¿o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré a esto? ¿Os alabaré? Y Pablo les dice, en esto no os alabo. Pablo no estaba de acuerdo en cómo lo estaba diciendo, cómo lo estaban haciendo. Había malas actitudes. Y por eso dice, habiendo dado gracias, ya leímos el 23, brincámonos al 24, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Y dice, haced esto en memoria de mí. Ahora brinquémonos al versículo 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, ¿cómo? Indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Verso 28. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, ¿qué dice? Juicio come y bebe para sí. Verso 30. Por lo cual, ¿qué es por lo cual? Porque no se examinaron, porque había un pecadillo allí, había tinieblas. El diablo domina y esas tinieblas no te puede tocar, pero hay un pensamiento en tu corazón que ahí está. Y dice la Escritura que por eso hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. Aquí no habla de algo espiritual, me habla de algo en lo natural. Dice, y muchos duermen. Quiere decir que ya murieron, ya no estaban ahí con ellos. Dice el 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, ¿qué dice? No, ¿por qué no seríamos juzgados? Si en el fondo de mi corazón yo sé que tengo algo contra Rubén, pero no se lo digo a nadie porque es buena onda, pero yo hay algo en mi corazón contra él. Mi espíritu lo sabe. A lo mejor él no, pero mi espíritu sí, porque el espíritu del hombre escudriña lo profundo en el corazón. ¿Y por qué no le pides perdón? Pues porque es nuevo. ¿Cuánto tiempo tienes en la iglesia, Rubén? ¿Menos de un año? Yo ya tengo 40 y tantos. Yo ya tengo 40 y tantos. Antes de la caída está la altivez. A él yo lo trato y me pongo como una ovejita, no como un guerrero. Porque ser con un guerrero no es lo que Dios me está poniendo. Ser con un guerrero es contra lo que hay allí, en las tinieblas, para vencerlas, para acabar con ellas. Porque si no voy a ser como Pedro o como Felipe. Hay algo en tu corazón que no te deja allí, y aún así tú tomas. Si él supiera que yo traía algo contra él, o yo supiera que tengo algo contra él y no se lo he dicho, muy probablemente, dice la Escritura,
que yo mismo, a mí mismo me juzgue y esté enfermo, esté débil, y probablemente el Señor me lleve antes. Peor el caso si hay alguien que lo sabe y yo lo tomo, la Santa Cena, y no me puse en paz. Esa persona va a decir: mira, toma, y anda como si nada, pero todavía traigo el cachete rojo de la cachetadota que me dio. Todavía me duele el corazón de la mentira que me dijo. ¿Qué no nos ha llamado Dios a libertad de las tinieblas? ¿Qué no dice la Escritura que Él nos ha trasladado de las tinieblas a su luz admirable? Es muy fácil no tomar la Santa Cena. Es muy fácil no tomarla para no caer en juicio. Es facilísimo. Pero Dios quiere que participemos de ella, porque la palabra de Dios dice que no puedo menospreciar el cuerpo y la sangre de Cristo Jesús. No la puedo. Él es la cabeza. Tú y yo somos el cuerpo. Hay quienes se visten muy honrosos para estar aquí arriba, pero hay quienes no están tan vestidos para estar aquí arriba. Pero tanto ellos como ellos son importantes en esta iglesia. ¿Lo creemos? No porque nomás tú vengas y no, eres importante en el cuerpo de Cristo. Voltea con el que está a tu lado, dile: eres el más importante. En días pasados andaba descalzo y ya me habían dicho para qué servía el dedo chiquito del pie izquierdo. Lo comprobé. Dije: wow, qué importante es ese dedo. Tú eres importante. Amén. Tienes que pedirle perdón a alguien. Tienes que perdonar a alguien. Ya no lo pienses. Ya no estés dejando ese momento de orgullo allí, escondidito. Puedes ser muy valiente como Pedro, tratando de cortarle la oreja. No con miedo, diciendo yo estoy bien. No, hay algo que sospechas, en lo que el enemigo está tomando la ventaja. No le des esa ventaja. No le des esa ventaja al enemigo. Si está aquí, vamos a tomar un tiempo ahorita, vamos a tomar unas alabanzas. Cierra sus ojos, todos vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a estar alabando y cantando. Y si necesitas moverte de tu lugar para ir a decirle a alguien: perdóname, aunque tú no hayas hecho nada, pero si sabes que hay alguien que tiene algo contra ti, ve y ponte en paz. Si no está aquí, hazlo como si estuviera. Si no está aquí la persona, hazlo como si estuviera aquí. Y el día en que la veas, se lo dices. Pero no dejes de participar de la cena del Señor por una situación de tinieblas en tu corazón. Muchas veces, dice la Escritura, ¿cuántas veces el hombre no ha lastimado con su voz? Herimos muchas veces. Decimos cosas que a lo mejor nos salió del corazón en ese momento, gritamos pestes, dijimos muchas cosas
y no supimos quién estuvieron escuchando. Pero fueron heridos y fueron lastimados. Y ahí es donde tú dices, bueno, entonces está muy difícil esto. No, no es tan difícil. Nunca nadie a mis 16 años me dijeron que mis luchas espirituales no iban a ser con la demás gente, iban a ser conmigo mismo. Y vaya que hay luchas espirituales fuertes. O eres oveja o guerrero, o eres oveja y guerrero. Firmes para luchar contra las acechanzas del enemigo. Siempre lo he dicho, la persona que te hiere no es la persona, es el que está atrás. La persona que te lastime no es la persona, es el que está atrás. ¿Sabes quién es el que está atrás? El que quiere meter tinieblas. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedirle a los servidores. Cuidado con el aire. Cierra tus ojos y yo no quiero que pase este momento. No pierdas este momento. No pierdas este momento en donde Dios quiere que todo lo que haya en tu corazón, cualquier herida, cualquier lastimadura, hoy tú la pongas delante del Señor. Esas heridas se convierten en amargura. Esa amargura contamina a muchos. Esa amargura contagia en una forma mal a muchos. Si hay cosas en tu memoria que has tenido tan grabadas por una herida que te hicieron, hoy Dios quiere que sea sanada. Si ha habido cosas en tu corazón que te ha sido difícil olvidar porque te hirieron, te lastimaron, quiere decir que ya hay amargura. Dice la palabra, examínese a sí mismo. Pruébate a ti mismo. Y si hay algo que necesitas poner a cuentas, no lo dudes hoy. Hay una unción viniendo. Mientras estamos cantando, toma la libertad. Salte de tu lugar. Si está a tu lado, habla con él. Si hay alguien con quien te tienes que poner en paz y está aquí, aprovecha esta unción que está cayendo, esta unción que cae en este momento, en el nombre de Jesús.